Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Román y a toda la organización, a CryptoRed también, por haber hecho esta propuesta y por haber seleccionado mi trabajo. Y gracias a todos vosotros por estar hoy aquí. En la sesión de hoy, que he titulado Haciendo investigación sobre cortafuegos de aplicaciones web, os voy a mostrar un pequeño resumen de algunos aspectos de mi tesis doctoral, que, como ha dicho Román, he realizado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la agenda de hoy, en primer lugar, voy a presentar el diseño de 3 WAFs, de 3 cortafuegos de aplicaciones web. Ayer, curiosamente, en el panel hablábamos de ataques, defensa, y bueno, en este caso me voy a centrar un poquito más en la parte defensiva de los cortafuegos, lo que no impide que para ello también haga falta saber cómo se ataca. Posteriormente, vamos a ver de qué manera es posible adquirir los datos para alimentar estos sistemas y poder evaluarlos, así como analizar qué resultados se han obtenido y realizar una comparación de los sistemas. Típicamente, en el área de detección de intrusiones se distingue entre 2 enfoques. El enfoque primero, basado en firmas, se basa en el encaje de patrones conocidos. A diferencia del enfoque basado en anomalías, lo que hace es definir el comportamiento normal de la aplicación y aquellas acciones que se desvíen de estos comportamientos son las que se consideran como anómalas. La ventaja de este enfoque es que permite detectar ataques nuevos que no se habían visto anteriormente y, por tanto, es el enfoque que se ha escogido en esta tesis doctoral. Bueno, a pesar de que es un trabajo doctoral, he tratado de enfocarlo un poquito a lo práctico, o sea que no os asustéis demasiado. Bueno, voy a empezar mostrando los 3 WAFs que se han diseñado y me gustaría hacer un inciso para aclarar que se trata de los motores de detección del WAF, es decir, aquella parte del WAF que se centra en sacar la conclusión o clasificar las peticiones como normales o anómalas según corresponda. Para ello, los sistemas los he dividido en 2 enfoques. El primero de ellos, el estocástico, abarca el sistema que utiliza técnicas estadísticas y también aquel cuyo motor de detección se basa en las cadenas de Markov. El tercer sistema sigue un enfoque de Machine Learning, utilizando para ello árboles de decisión para realizar la clasificación. En la figura se puede ver el WAF y el conjunto de datos que contienen las peticiones que van a alimentar el sistema. Para diseñar estos sistemas, habitualmente se cuenta con una primera fase de preprocesamiento, en la cual la petición que entra se parsea y se divide en sus diferentes componentes y además se extraen aquellas características que nos van a ayudar en la detección del ataque. Pasando ya al procesamiento, en primer lugar tiene lugar el entrenamiento del sistema. Cuando el sistema se entrena es cuando aprende el comportamiento normal de la aplicación y qué es aquello que es legítimo. En el diseño que he realizado, el conocimiento que se ha extraído de las peticiones normales, únicamente en este caso, se almacena en un fichero que he denominado fichero de descripción del comportamiento normal. Una vez que el sistema está entrenado, ya está operativo, se puede poner en marcha y en este caso recibirá de entrada tanto las peticiones normales como anómalas, que son las que se deben clasificar adecuadamente. Para ello, el sistema lo que hace es comparar las características que se han extraído de las peticiones entrantes en base del conocimiento almacenado en el fichero. Y como os he dicho, para hacer esto un poquito más práctico, he traído una demo para poderlo ver un poquito más en detalle. Bueno, pues en primer lugar tenemos la aplicación web que queremos proteger. En este caso se trata de una tienda online en la cual se pueden comprar varios productos muy españoles, como podéis ver, si tenéis hambre de jamón, queso manchego y todo esto, y donde los usuarios se pueden registrar metiendo sus datos personales, ¿de acuerdo? De esta manera se pueden realizar los pedidos. Pues vamos a pasar ahora a proteger la aplicación con el WAF, que en este caso se trata del WAF estadístico. Primeramente se realiza la fase de entrenamiento del sistema, en la cual se va a aprender cuál es el comportamiento normal de la aplicación. Para ello arranco el sistema
Y en este caso, para ir más rápido, voy a realizar un entrenamiento offline con un conjunto de 1000 peticiones que he preparado previamente y que, si no se me ha pasado demasiado, como podéis ver, el sistema ha tardado únicamente 2 segundos en analizarlo. De esta manera, se genera el fichero de descripción de comportamiento normal en el cual se han almacenado todas las características de estas peticiones que hemos enviado al sistema para entrenar. Y se pueden ver en este fichero, en el que, entre otras cosas, contiene los recursos que son legítimos. Empieza de nuevo. Vale. El fichero, como he comentado, contiene los registros a los que se puede acceder, los argumentos caracterizados de manera que se atiende a los modelos de detección. Ahora sí. Pues en el fichero de descripción de comportamiento normal están contenidos los modelos de detección que nos van a ayudar a detectar los ataques. En concreto, se han seleccionado 2 modelos de detección. El primero de ellos se basa en el modelo que analiza la longitud de la petición y de las diferentes partes de la petición. Esta es una variable importante a tener en cuenta para detectar, por ejemplo, ataques de buffer overflow. Y el segundo modelo se basa en la distribución de los caracteres. Como bien dice el arte de la guerra, es necesario conocer a nuestro enemigo para poder combatirlo. Por ello, atendiendo al conocimiento de que varios caracteres pueden ser indicio de ataque, he dividido los caracteres en base a su naturaleza, distinguiendo de esta manera entre el porcentaje de letras, de dígitos y de un determinado conjunto de caracteres no alfanuméricos. Esto es lo que utiliza el sistema estadístico para definir una serie de intervalos que están delimitados por un valor mínimo y un valor máximo, y dentro de los cuales los valores se considerarán normales y todo aquello que quede fuera de los intervalos se considerará como anómalo. En el caso del segundo sistema, el markoviano, el diseño es similar al del sistema anterior que os he presentado, con la particularidad de que la implementación se realiza llevando a cabo cadenas de Markov. Las cadenas de Markov son modelos matemáticos que se caracterizan por un conjunto de estados y las transiciones entre ellos. Para no entrar mucho en detalle sobre esto, os he dejado una referencia que podéis consultar para profundizar más en este tema. Bien, pues una vez que el sistema está entrenado, se pasa a la fase de test, en la cual se lleva a cabo el proceso de detección. En este proceso lo que se analiza es la petición entrante, y la cual se debe clasificar como normal o anómala, y esto se hace en base al conocimiento que hay almacenado en el fichero. En este proceso se comienza analizando cada una de las partes de la petición y, en este caso, en primer lugar, se analiza el método HTTP. En caso de que este sea correcto, se continúa analizando el recurso. Pero en el primer momento en el que se detecta que una de las partes de la petición no es correcta, toda la petición es directamente rechazada. Esto permite ahorrar tiempo y recursos y me gustaría destacar que es una de las características de diseño que distingue a este sistema de otros presentes en el estado del arte. Bien, pues se continuaría chequeando las cabeceras y los argumentos, de modo que únicamente cuando todos los pasos son correctos es cuando finalmente la petición se envía al servidor. De otra manera, esta ha quedado bloqueada, impidiendo el ataque. En este proceso que os he comentado de los diferentes pasos es también cuando se lleva a cabo la evaluación de los procesos de detección. En el caso del sistema estadístico, se evaluaría si las características extraídas caen dentro o fuera de los intervalos. Con lo que podéis ver, se desea que el diseño de los sistemas sea sencillo,
pero por supuesto que siempre los sistemas sigan siendo eficientes. Y en el caso del sistema markoviano, para calcularlo se calcula cuál es la probabilidad de que la cadena generada pueda ser creada por el modelo de Markov que se había aprendido previamente en la fase de entrenamiento. En caso de que esto supere un cierto umbral, se considera que la petición es normal. Vale, pues otra pequeña demo para ver... A ver, creo que estamos... Para ver ahora el sistema operando en la fase de test. En este caso lo voy a hacer online y para ello lo que hago es redirigir el tráfico al puerto por el que está escuchando el WAV. Entonces, en esta etapa, mientras que las peticiones que se envíen sean normales, pues todo va bien, la petición se carga y todo normal. Pero ¿qué pasa ahora cuando intentamos atacar? Pues que el WAV lo detecta y nos dice que la petición es rechazada y esta petición no se carga y no alcanza el WAV. Mientras tanto, por detrás, el WAV está analizando todas las peticiones y, como podéis ver, ahí ha dicho que los argumentos no eran válidos. Seguimos atacando, por ejemplo, ahora probando un cross-site scripting y, de nuevo, es rechazado. El WAV lo está bloqueando, ¿de acuerdo? Pero no solamente se analizan los argumentos, por ejemplo, también los recursos. En este caso, cuando intentamos acceder a etc password, de nuevo, el WAV lo detecta y dice que no es un recurso admisible. También se pueden utilizar varias herramientas, como por ejemplo W3AF, que son una de las herramientas también que hemos utilizado más adelante en los conjuntos de datos que os voy a presentar. Está explotando la vulnerabilidad con SQLMap, la vulnerabilidad de SQL Injection que habíamos encontrado anteriormente, y de nuevo se puede ver que cuando probamos estas inyecciones de SQL, el WAF, analizando los dígitos, las letras, los paréntesis, en este caso, nos dice que no entran, ¿de acuerdo? Protegiendo de esta manera al servidor. Esta, ¿verdad? Bien, pues voy a pasar ahora a comentaros sobre el tercer sistema, que está basado en el enfoque de Machine Learning. En este caso, en la etapa de preprocesamiento, se propone un nuevo método para la extracción de características. Habitualmente, siempre se ha utilizado el conocimiento experto y las técnicas automáticas, como pueden ser los n-gramas, para extraer las características de una forma separada. Sin embargo, en esta tesis lo que se propone es la combinación de ambas técnicas. Lo vamos a ver también un poquito más adelante, qué es lo que sucede cuando con los resultados de esto. Lo que conlleva la combinación es que el número de características asciende y por ello se ha incluido una etapa más aquí de selección de características, lo cual permite eliminar aquellas características que sean redundantes y quedarse únicamente con aquellas que realmente van a aportar la información valiosa para la detección de los ataques. Para ello, en este caso, se ha utilizado la medida genérica de selección de características propuesta por Nguyen y que, a pesar de que había obtenido buenos resultados con otro tipo de tráfico, nunca se había aplicado anteriormente a tráfico web. Con respecto al training y test, se utilizan árboles de decisión para realizar la clasificación. En particular, he utilizado 4 árboles, 4 de los más relevantes en el campo y que no se habían aplicado tampoco anteriormente en el análisis de tráfico web. Bien, pues una vez que tenemos los sistemas, cabe preguntarse ¿de qué manera podemos evaluarlos? ¿Cómo podemos saber si están detectando correctamente los ataques? ¿Y de qué manera se puede obtener el tráfico para poder evaluar estos sistemas? Pues para ello es necesario un conjunto de datos etiquetado. Pero la adquisición de estos datos no es sencilla.
De hecho, el principal problema al que se enfrentan es la falta de adecuados conjuntos de datos públicos que nos permitan evaluar los sistemas. ¿Esto qué es lo que provoca? Que muchos investigadores tengan que crear sus propios conjuntos de datos y muchas veces por motivos de privacidad no pueden hacerlos públicos y, por tanto, esto dificulta o impide la comparación entre los sistemas. Durante la investigación he realizado un listado de cuáles son las características que serían deseables que debe cumplir un conjunto de datos para poder evaluar correctamente los sistemas como los WAFs. Entre ellos, he mencionado que es deseable que el conjunto de datos sea público para que así permita la comparación entre los sistemas y, por supuesto, ha de contener tráfico HTTP, que es lo que queremos analizar aquí. Es imprescindible también que el tráfico esté etiquetado para poder así evaluar el sistema y al menos ha de distinguir entre las clases de normal o anómalo. Como sabéis, los ataques web están constantemente apareciendo nuevas vulnerabilidades y, por tanto, es importante que estos ataques modernos estén incluidos en el conjunto de datos para así poder evaluar el comportamiento del WAF ante ellos. Y, de hecho, hay algunos conjuntos que han sido criticados precisamente por este punto, por no contener ataques actualizados. Y, por último, es recomendable que los datos no estén anonimizados para así poder aportar un mayor realismo. En la tabla he seleccionado los conjuntos de datos que se utilizan más habitualmente en el campo, los más extendidos, y como se puede ver, ninguno de ellos cumple con las características deseadas. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacemos? Pues en esta tesis lo que se propone es la creación de nuestros propios conjuntos de datos. En particular, se ha creado el conjunto de datos del CSIC y otro que hemos llamado Torpeda, y que efectivamente sí que cumplen con todos los requisitos deseables y que los hacen adecuados para evaluar este tipo de sistemas. El conjunto de datos del CSIC contiene 36.000 peticiones normales y 25.000 anómalas y contiene un conjunto de ataques web modernos. Es totalmente público y accesible y podéis descargarlo desde este enlace. Además, el conjunto de datos Torpeda distingue entre peticiones normales, anómalas y ataques. Como podéis ver, incluye un amplio abanico de ataques web modernos y las peticiones están etiquetadas en función del tipo de ataque. De la misma manera, podéis ir a esta dirección y descargar el conjunto, así como consultar toda la documentación del framework. Bien, pues una vez que tenemos los sistemas y los datos con los que los vamos a alimentar, se puede proceder a la experimentación científica. Los resultados que voy a mostrar están basados en el conjunto de datos del CSIC y los he medido en función de la tasa de detección de ataques y la tasa de falsas alarmas. De esta manera, el conjunto de datos estadístico alcanza un 99,4 de tasa de detección, cadenas de Markov 98,1 y el sistema de Machine Learning 95,1%. Me gustaría comentar ahora también cuáles son algunas de las novedades que aportan estos sistemas. Como he mencionado anteriormente, se propone un nuevo método de extracción de características que combina el conocimiento experto y los enegramas, de manera que se puede ver que los resultados de detección alcanzados por la combinación mejoran los resultados que habían obtenido las dos técnicas anteriores de manera separada. Además, es la primera vez que se aplica y de forma exitosa la medida GFS en el análisis de tráfico web. Aplicando la medida se obtienen unos resultados en los que se puede ver que la reducción del número de características ronda entre un 63 y un 91%. Es una tasa bastante elevada en la reducción de características, lo cual nos lleva a una reducción de tiempo y de recursos en el análisis y en el procesado de cada una de las peticiones.
Como podéis ver, la tesis lo que trata es de optimizar diferentes aspectos de los WAFs. Por otra parte, he realizado un estudio de cómo influye el número de peticiones de entrenamiento en los resultados del sistema, viendo de esta manera que es posible optimizar la fase de entrenamiento a base de reducir el número de peticiones que se utilizan para entrenar al sistema. En el caso del conjunto de datos del CSIC, que está compuesto por 61.000 peticiones, he visto que con la mitad o incluso en el sistema estadístico con un cuarto de las peticiones ya es posible obtener resultados adecuados. Y cabe mencionar que otros sistemas del estado del arte utilizan del orden de 2 o 10 veces más número de peticiones. Esta reducción es importante ya que, aparte de facilitar el hecho de la obtención del tráfico para entrenar, permite ahorrar tiempo y recursos en el procesado. Bien, y realizando una comparación entre los sistemas, siempre cabe preguntarse ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor sistema, el que lo hace todo de maravilla? ¿Cuál me recomiendas? Y como siempre también suele pasar, pues depende bastante del entorno en el que nos movamos. Como está marcado en la tabla en amarillo, en el caso en el que los resultados de detección sean lo más importante, en este caso será recomendable el sistema estadístico. Sin embargo, cuando lo que prime sea la velocidad del sistema, el sistema de Machine Learning es aquel que obtiene un menor tiempo de procesado, medido en milisegundos por petición. Y en aquellos entornos en los que sea difícil la obtención del tráfico etiquetado, se puede ver que el sistema estadístico es capaz de obtener muy buenos resultados utilizando un menor número de peticiones de entrenamiento. Como no tenemos mucho tiempo, si queréis indagar y obtener un poquito más de detalles sobre toda esta investigación, podéis consultar mis publicaciones, entre otras también que encontraréis en esta página web. Y por último, ya para terminar, me gustaría dejaros con una reflexión sobre el comportamiento defensivo de los cortafuegos de aplicaciones web. Para ello he traído una frase de un militar prusiano que se dedicó a estudiar la ciencia militar moderna y que dice lo siguiente: ¿cuál es la idea de la defensa? La de esquivar un golpe. ¿Y cuál es la señal que caracteriza a la defensa? El estado de alerta o de espera del golpe que se desea parar. Esto ha sido todo. Os dejo con la reflexión y muchas gracias por vuestra atención. ¿Preguntas? Vale. Sí, vale. Muy buenas, Carmen. Enhorabuena por el estudio. Gracias. Una pregunta. Lógicamente, en los WAFs lo que normalmente miramos es ratio de efectividad detectando cosas, minimizar falsos positivos y rendimiento, pero luego en la realidad, no tanto académica, y probablemente lo hayas analizado en el proceso, pero no ha habido tiempo de verlo, el tema es que las aplicaciones web cambian tanto que ese entrenamiento que hay que hacer es prácticamente constante. Entonces, ¿cuál sería el más recomendable de los tres en esa realidad del día a día, que entiendo que no solo está influenciado por el número de peticiones, ¿no? Que en el estadístico lo bajabas a un cuarto, pero a lo mejor lleva más tiempo procesar ese cuarto que la mitad a los otros? Te pongo, por ejemplo, por si lo habéis mirado. Y la otra pregunta es, ¿qué significa torpeda? Voy a empezar por la segunda. Y la verdad es que es cachondo porque esto, bueno, en los inicios, de hecho, me gusta que me lo preguntes porque así recuerdo un poquito a Alex, a mi compi con el que empecé en los orígenes, haciendo todas estas locuras. Y entonces mi apellido es Torrano y su apellido es Pérez, entonces es el Torrano Pérez Dataset. Sí. Y bueno, sobre la primera pregunta que mencionabas, efectivamente, claro, este tipo de sistemas
uno de los inconvenientes que puede tener es que cuando cambian las páginas, pues es necesario volver a entrenar en muchos de los casos. Por tanto, ya lo que se está haciendo es entrar en el enfoque de sistemas dinámicos y sistemas adaptativos, que van, en función de los fallos que van teniendo, se van adaptando, van aprendiendo, siguen aprendiendo, y es como un aprendizaje continuo, no se para una vez que ha acabado el entrenamiento, sino que continuamente siguen aprendiendo de esos fallos. Y de hecho también hay sistemas que se adaptan según el entorno, según el volumen del tráfico, y sí, o sea, esto está ya, se está estudiando bastante en profundidad y es un área muy interesante. De los tres, ¿cuál sería el recomendable? Habría que incorporar, como en el estado que están ahora mismo, lo que me comentas de este estado adaptativo, pero sería bastante sencillo en cualquiera de los tres. No sé si, a lo mejor, quizás no sé si el estadístico, por ser un poco el más sencillo y muy eficiente al mismo tiempo. Pero bueno, no sé si lo he mencionado, los resultados que hemos dado hacen referencia al conjunto de datos del CSIC. Es muy probable que si cogemos otro conjunto de datos, los resultados sean distintos. O sea que eso sí, que quede claro que las conclusiones no sean como este es el mejor, este es el peor, sino siempre atendiendo al conjunto de datos analizado. Me cuelo. Hace unos 3 años, precisamente con Raúl, discutíamos en la lista de Rooted que por qué no hay un servicio como Virus Total orientado a temas WAF. ¿Podríais hacer una extensión del proyecto para que haya un servicio WAF en el que la gente pueda testear aplicaciones de una manera ordenada, con datasets predecibles y con un proceso? Luego Raúl me decía que era muy complicado, pero yo creo que es el camino, tu investigación. La verdad es que sería muy interesante y sería algo a estudiar y analizar y, vamos, me parece una muy buena idea. Y aquí hay muchas empresas que te lo financien. Sí. Aquí aprovechamos, las empresas, aquí estoy. Lo que te decía, lo que sí que es necesario es obtener tráfico. Claro, un poco una de las inconvenientes o que es un poco más tedioso de esto es que es necesario tráfico normal de la aplicación, ¿vale? Entonces, en el momento en el que tenemos tráfico de la aplicación que queremos proteger, es muy sencillo, es simplemente enviárselo al WAF para entrenarlo y a correr, está listo. Pero es necesario ese tráfico, que luego puede haber varias maneras para esto, ¿no? Puede ser, pues nos ponemos varios usuarios aquí picando en la aplicación, o arañas, o bueno, hay muchas maneras, ¿no? Que bueno, que se podría estudiar un poquito más y la verdad es que es interesante. Yo, de hecho, tengo ganas de darle como una vuelta más. Eso es. Estableced una colaboración con la gente de OWASP, por ejemplo, y no sé si está Fabio por aquí, que me dijo que iba a venir, y que os pasen ellos también lo que están viendo de parte de aplicaciones. Yo creo que tienes un camino, y bueno, luego te compra Google y son 20 millones de euros. Hola, Carmen. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Yo tenía 2 dudas, pero una ya me la ha quitado Raúl, con lo cual más rápida. Cuando se habla de temas de aprendizaje automático y demás, casi siempre nos centramos en lo bueno, pero no miramos en detalle lo malo, los falsos positivos, falsos negativos. No sé si lo has mirado y me puedes comentar qué hay por ahí. Y mi pregunta era, sobre todo, ¿cómo engañarías a estos métodos? Ahora, tú que lo has vivido desde dentro y, sobre todo, cuando uno mira esos falsos positivos, te das cuenta que hay casos concretos que hace que todo se vaya a garete. Vale, sí, de hecho, cuando he mostrado los resultados, esta misma me vale. Cuando he mostrado los resultados de comparativa, efectivamente, como comentas, el sistema de Machine Learning es, en cuanto a resultados de detección, es cierto que obtiene resultados un poco más bajos y, como comentas, la tasa de falsos positivos es más elevada. Sin embargo, el beneficio principal que le veo a este sistema es que va a toda leche, ¿vale? La velocidad es muy alta. Entonces, por eso he comentado antes que depende del entorno que se quiera. Ciertamente, para cuestión de falsos positivos y tal, recomendaría más el otro. De todas maneras, también se debe tener en cuenta que luego estos sistemas suelen ir enganchados a sistemas SIEM que también ya se encargan de eliminación de falsos positivos, correlación, etcétera, etcétera. Pero sí, creo que había otra parte más en tu pregunta que se me ha quedado.
anular estas medidas de seguridad estadísticas. ¿Cómo engañarlo? Sí, cómo engañarlo. Por tu experiencia al detectarlo. De hecho, es que tenemos también un paper que hemos publicado ahora que es precisamente de evasión de WAFs basados en aprendizaje automático. De ahí va Así mi que pregunta. puedes leerte mi paper y ahí hay algunas ideas interesantes. Vale, gracias. Sí, sí. Hola. A ver, te quería preguntar, de nuevo también por el proceso de aprendizaje. Entiendo que el entrenamiento se basa sobre todo en los datasets, pero el entrenamiento, o sea, ¿cómo distingues cuando un ataque efectivamente lo es y, por tanto, como no estaba incluido en el dataset, cómo a partir de entonces eres capaz de aprender que efectivamente eso es un ataque? O sea, primero te lo tienes que comer y luego aprender. O sea, ¿cómo es ese proceso de aprendizaje? Claro, es que por eso he comentado que es importante que los conjuntos de datos estén etiquetados, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya parto de las peticiones con la etiqueta, yo ya sé si son normales o anómalos, y precisamente eso es lo que me permite luego, una vez que el sistema la ha analizado, es lo que me permite decir, si era una petición normal y el WAF me dice que es normal, todo ha ido bien, pero si me dice que no, haya habido un fallo, ¿de acuerdo? O viceversa. Entonces, en el caso de los sistemas estadísticos, además, solamente se entrena con peticiones normales. De modo que, porque he comentado que es un enfoque basado en anomalías. Entonces, yo le estoy diciendo, esto es lo normal, esto es lo que la aplicación está permitido hacer. Y todo lo que se salga de ahí se va a considerar como anómalo. Entonces, por tanto, cualquier ataque, por eso es tan efectivo detectando los ataques, incluso ataques nuevos que no se habían visto anteriormente. ¿Vale? Entonces, creo que un poco tu pregunta iba por ahí, ¿no? Que es necesario que estén etiquetadas las peticiones para así poder distinguir. Entonces, con los árboles de decisión igual. Yo le doy un conjunto de peticiones que le digo, estas son normales, y un conjunto de ataques. Entonces, él aprende, elabora el árbol con las diferentes ramas y al final en las hojas yo tengo la clasificación de normal o anómalo en cada una de ellas. Buenas. Has comentado al principio que habéis trabajado aquí. No sé qué hola. Has comentado al principio que habéis trabajado directamente con los motores de detección. Entonces, te quería preguntar si habéis implementado vosotros, digamos, esa parte, lo que implementa el algoritmo estadístico de cadenas de Markov, de Machine Learning. Si esos algoritmos los habéis desarrollado vosotros y si están publicados también, o habéis utilizado alguna herramienta de pago libre que ya implemente, digamos, estos algoritmos de detección, ¿no? Porque, bueno, en general parece que la mayoría de herramientas libres utilizan patrones directamente y no utilizan algoritmos avanzados como los que has expuesto. Si los habéis implementado vosotros o si hay disponibles y si los habéis implementado vosotros, si los vais a publicar. Vale, pues te comento. Todo lo que os he mostrado con las demos y tal, todo lo hemos desarrollado nosotros, es desarrollo propio. Entonces, hemos desarrollado el WAF, o sea, no solamente, quiero decir, el motor de detección, pero también todo lo que recibe las peticiones, las analiza, decide si enviarlas al servidor o no, etcétera, etcétera. Entonces, sí, los algoritmos estadísticos y de Markov los hemos implementado nosotros mismos y están incorporados en el sistema. Sin embargo, en el caso de Machine Learning, sí que para no un poco reinventar la rueda, hemos utilizado la implementación de Weka, que es una herramienta pública que podéis utilizar y que aparte, bueno, tiene muchos algoritmos de Machine Learning y de inteligencia artificial y aparte de árboles de decisión puedes encontrar otros cuantos. Es interesante, te recomiendo que juguetes con ella. Y con respecto a la publicación del código es otra cosa que tengo también pendiente, que bueno, tengo que hablar con un par de personas para terminar de verlo, pero sí que me gustaría que estuviera disponible también el código. Hola, buenos días. Enhorabuena por tu trabajo. ¿Y qué? Aquí. Hola. Quería hacerte una pregunta. En una petición que, por ejemplo, por lo que fuera,
se utilice alguna codificación tipo base 64, ¿el sistema estadístico funciona bien? Sí, eso lo hemos tenido también en cuenta y, de hecho, bueno, si no lo he comentado, pero sí, efectivamente, las peticiones se decodifican antes de procesarlas y antes de cualquier cosa. De hecho, hemos probado varios tipos de decodificación y tal. Sí, por supuesto. Se decodifican antes de analizarlas y luego, en caso de que sean normales y que se envíen al servidor, se vuelven a decodificar antes de enviarlas. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.